Vamos a resolver el tercer ejercicio de máximos y mínimos. Pues tenemos f de x que es igual a 1/4 de x cuarta menos 2x cuadrada más 4. El primer paso, vamos a derivar la función. F' de x nos queda, 4 por un 4 nos queda 4 cuartos y 4 entre 4 nos da 1. Por lo que nos queda x cúbica menos 4x. Cada vez que derivemos hay que igualarlo a 0 para encontrar los valores críticos. Entonces, lo más viable es que necesitamos factorizar x. Es decir, para que nos quedemos con x cuadrada y luego el menos 4. Para encontrar 3 valores críticos. En este caso, va a ser x que multiplica a x cuadrada menos 4. Esto es igual a 0. ¿Y esto por qué lo hago? Para que factorice de esta manera. Para que factorice esta parte. Por lo que nos queda como x que multiplica a x. Hay que encontrar dos números que sumados den 0 y multiplicados nos den menos 4. Entonces vienen siendo 2 y 2. Uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, menos 2 más 2 nos da 0 y 2 por menos 2 nos da menos 4. Entonces, el paso siguiente es vamos a despejar lo que viene siendo x igual a 0. Esta es la x1. ¿Por qué? Porque esto no está, digamos que sumando con otro número. Entonces, este viene siendo nuestro valor propio, nuestro valor crítico 1, que vale 0. Ahora sí, vamos al siguiente, que es x más 2 igual a 0 y x menos 2 igual a 0. Entonces, el x2, el valor crítico 2, si lo vamos a despejar, nos va a quedar menos 2. Y el x3 va a valer 2 por el negativo de acá. Entonces, aquí en este caso, tenemos 3 valores críticos. Cada valor crítico se hace un intervalo para saber si hay un máximo o mínimo en cada valor crítico. Entonces, para el valor crítico 1, que es x1 igual a 0, vamos a hacer un intervalo. Para x que es igual a menos 1 y x igual a 1, sabiendo que este es como el origen de la recta. 0 se le resta una unidad y nos queda menos 1, y sumándole 1 nos queda 1. Entonces, esos intervalos se van a sustituir en la derivada de la función. Entonces, nos queda como f' de menos 1, que esto es igual a menos 1 al cubo menos 4 multiplicado por menos 1. El resultado nos da 3. Por lo que esto es mayor que 0. En cambio, f' de 1 vamos a sustituir 1 al cubo menos 4 que multiplica a 1. Esto nos da menos 3. Esto ya es menor que 0. Entonces, interpretación, el signo pasa de positivo a negativo. Entonces hay un máximo en valor crítico 1, que es 0. Ahora si vamos al valor crítico 2, que es igual a menos 2, haremos lo mismo, pero para el... hay que hacer un intervalo que viene siendo menos 3 y el otro menos 1, sabiendo que el menos 2 está en medio y si le resta una unidad nos queda menos 3 y si le suma nos da menos 1. Entonces estos intervalos van a ser sustituidos en la derivada de la función. Para el f' de menos 3 va a ser menos 3 al cubo menos 4 que multiplica menos 3 y el resultado nos da menos 15, que esto es menor que 0. f' de menos 1 va a ser menos 1 al cubo menos 4 multiplicado por menos 1. Esto es igual a 3, que esto es mayor que 0. Entonces pasa de negativo a positivo y nos indica que es un mínimo
en el valor crítico 2. Ahora para el valor crítico 3, que este es igual a 2, hay un intervalo de 1 y 3, sabiendo que el 2 está en medio. Entonces si se le resta una unidad nos queda 1 y si se le suma una nos da 3. Entonces esos intervalos se van a sustituir en la derivada de la función. Para el caso de 1, que este es igual a 1 al cubo menos 4 que multiplica por 1 nos da menos 3, que esto es menor que 0. Y el otro se aplica para 3. 3 al cubo menos 4 que multiplica a 3, que esto es igual a 15. Esto es mayor que 0. Entonces pasa de negativo a positivo. Estamos hablando de un mínimo en el valor crítico 3, que vale 2. Ya vamos a sustituir los valores críticos en la función original. Entonces para valor crítico 1 que vale 0, entonces viene siendo f de 0 igual a 1/4 de 0 a la cuarta menos 2 que multiplica a 0 al cuadrado más 4. Si hacemos los cálculos, el resultado es 4. Ahora, para el valor crítico 2 que vale menos 2, hay que sustituir f en menos 2. Entonces, 1/4 de menos 2 a la cuarta menos 2 que multiplica a menos 2 al cuadrado más 4. Si hacemos los cálculos nos da resultado 0. Y ahora para el valor crítico 3 que vale 2, hay que sustituir f en 2, que esto es igual a 1/4 que multiplica 2 a la cuarta menos 2 por 2 al cuadrado menos 4, más 4, perdón. Si hacemos los cálculos su resultado es 0. Entonces hay que hacer las coordenadas, los puntos, sabiendo que este es el eje de las x y estos de las y, sabiendo que f de x es igual a y, por lo que nos da punto. En este caso, sabiendo que este es x y este es y, separados en comas, este es y, perdón, esto, sabiendo que vale 0 en x y su valor nos da 4. Y aquí tenemos el menos 2 en x y 0 en y. Y aquí 2 en x y el 0 en y. Entonces vamos a ver si cada uno de esas coordenadas son máximos o mínimos. Lo único que basta para decir si es máximo o mínimo es aquí en las interpretaciones que hicimos en cada uno de esos valores críticos. Aquí en este caso se trata de un máximo. En el siguiente, como nos dio mínimo, entonces es un mínimo. Y aquí, que nos dio el valor crítico 3 en mínimo, pues es también un punto mínimo. Entonces, vienen siendo las respuestas de este ejercicio y lo podemos ver en la siguiente gráfica.